Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Quiero darle la bienvenida, las buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la participación hoy, después de, bueno, desafortunadamente hayamos tenido que suspender la fecha original para este encuentro. Nuevamente, bueno, les doy la bienvenida a este espacio de charlas a través de este espacio remoto del Instituto de Estudios Judiciales. En el día de hoy tenemos una de las charlas que forman parte de la serie de encuentros que llevamos a cabo conjuntamente entre el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte junto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Para el día de hoy tenemos una exposición acerca del debate sobre la gestación subrogada, para el cual nos está acompañando la profesora Cristina García Pascual. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho, profesora del Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Ella es graduada de esa universidad, es doctora en Derecho desde 1994 y ha sido directora del programa de doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, en donde obtuvo una mención de excelencia. Esto fue desde su creación en el 2009 hasta el 2015. En la actualidad ella compagina las tareas docentes y de investigación con la dirección del Aula de Literatura del Espacio Cultural La Nau, la coordinación del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Facultad de Derecho y la coordinación académica como miembro del CCA del Programa de Doctorado de Institutos de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Agradeciendo nuevamente la participación de todos y especialmente a Cristina, que pudo hacer un espacio en su agenda para que podamos fijar una nueva fecha pronta, muy cercana a la fecha original, atento a la demanda y a la curiosidad que despertó esta temática en nuestro ámbito. Les quiero recordar que traten que siempre mantengan sus micrófonos en silencio, así podemos escuchar y no hay ninguna interferencia. Y que si tienen algún aporte, consulta o algo que quieran comentar, lo escriban en el chat que tienen por abajo. Y bueno, llegando al final de la exposición de Cristina, vamos a dar espacio a ese intercambio. Así que sin más, Cristina, te agradezco nuevamente tu participación y tu presencia, y este espacio es tuyo, tenés la palabra. Necesito sí que actives tu micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero, muchas gracias por la invitación, por la ocasión que me brindan de compartir este debate sobre la gestación subrogada con todos ustedes. Excusas por el fracaso del miércoles pasado, que son las cosas un poco de este mundo que estamos construyendo ahora con la excusa también de la emergencia COVID, que es como la llamamos aquí en España. Bien, voy a entrar directamente en el tema. Yo les voy a hablar de la gestación subrogada, que es sobre la que hay un debate muy amplio, y el debate empieza desde el momento en que nos planteamos o que queremos definir de qué estamos hablando. Antes de entrar ahí a lo que voy, a lo que va a ser el centro de mi conferencia, antes de entrar ahí, yo querría que pensáramos por un momento la evolución que ha tenido en muy pocas décadas, la idea de la maternidad. Y cómo esta idea de la maternidad, que ha evolucionado la maternidad, ha evolucionado los modelos de madre, y también ha evolucionado el estatus de la mujer en las sociedades contemporáneas, cómo todo esto ha podido derivar a que nos encontremos en esta tarde discutiendo sobre esta cosa que es la gestación subrogada y con todas las implicaciones que ello tiene. Por eso empezaré con la idea de la maternidad, que en buena parte de la historia de la humanidad ha estado vinculada a la idea del instinto.
podríamos decir que se ha hecho una evolución de la maternidad, del instinto maternal a la libertad reproductiva. Durante siglos, el hecho de la reproducción se vinculó, como les decía, al instinto, pero también a la obligación moral, un deber que las mujeres tenían y de alguna manera era un deber dirigido a la supervivencia de la especie. La maternidad para muchas mujeres era el destino, la meta, pero también el único proyecto vital. Podemos decirlo de esta manera, como se lo muestro ahí en la diapositiva, que la naturaleza y la moral se unían de manera que lo correcto, la naturaleza era lo correcto moralmente y al revés, seguir a la moralidad residía en lo natural. Digamos que esta representación tradicional de la maternidad como un hecho biológico que es inexorable, que es independiente de los propios deseos o de las circunstancias personales de las mujeres, se ha mantenido durante siglos, y a lo mejor no hace falta ir tan lejos para pensar en generaciones, pues a lo mejor mi abuela, o incluso podría hablar de mi madre, que tuvo esta representación de lo que era ser mujer y a la vez, y cómo esto era muy difícil de deslindar del hecho de ser madre. Ser mujer durante siglos fue querer tener hijos, asumir ese compromiso primario para la supervivencia de la especie. Y en este sentido se puede decir que las mujeres perdían algo de su individualidad y parecían un ente colectivo que tenía una función social y biológica en las comunidades humanas. Frente al instinto no cabe la autonomía, frente a la naturaleza no cabe la autonomía. Sobre esta idea de la maternidad configurada así, vinculada a lo natural, vinculada a lo moralmente, y como digo, moral y naturaleza también unidos, sobre esta idea se ha sostenido que las mujeres fueron expulsadas del espacio público, relegadas al espacio privado, donde mejor realizar ese rol reproductor que la naturaleza les había asignado. Yo esto me gusta expresarlo un poco también con la idea, con una idea que recojo de un libro de Hannah Arendt, en el que la condición humana, en el que cuando habla de las mujeres también haciendo referencia a esa especial corporalidad, a esa representarlas como otra naturaleza. Dice Hannah Arendt, dice, como las mujeres son otra naturaleza, a lo largo de la historia se han encontrado compartiendo destino con animales y bienes materiales, objetos todos ellos del derecho de propiedad. En algunos contextos históricos, y nos tenemos que ir muy alejados en el tiempo, las mujeres han sido también objeto de contratos de compraventa. Dice Hannah Arendt, porque a las mujeres no se les ha permitido decidir por sí solas, han aparecido también a lo largo de la historia al lado de los menores de edad. Mujeres y niños han sido sujetos sometidos a tutela, es decir, sujetos de los que se ha creído que no eran capaces de gestionar sus propios intereses y por lo tanto tenían que ser tutelados. En otros momentos de la historia, las mujeres simplemente han sido consideradas como sujetos no autónomos y en este sentido han estado al lado, digamos, de las clases trabajadoras a lo largo del siglo XIX en la reivindicación de qué, pues en la reivindicación de la ciudadanía política, esto es, del derecho al voto. En distintos momentos históricos vemos situaciones, digamos, de subordinación en las que las mujeres no se han encontrado solas, han compartido a lo mejor el estatus con otros grupos, como yo decía, con los esclavos, o como podrían ser los niños, o como podrían ser los trabajadores. En la mujer se concentraba, dice Hannah Arendt, y es también una de las famosas ideas de Simone de Beauvoir, posiciones de subordinación que nos dan una representación, digamos, de pura alteridad.
de representación radical de desigualdad. Claramente, esto cambia a lo largo del siglo XX y cambia porque en el siglo XX lo que encontramos es el triunfo de eso que se ha llamado la igualdad formal. Las mujeres conquistan la mayoría de edad legal, la plena capacidad de obrar y la ciudadanía política. ¿Hace de esto a las mujeres sujetos iguales en nuestras sociedades? Es decir, podemos sostener que con esto ya se ha conseguido la igualdad. Para entender esto o para tener la respuesta a esto tenemos que repensar qué ha ocurrido con la maternidad, que era un determinante fundamental en esta situación de desigualdad. ¿Qué ha ocurrido a lo largo del siglo XX, a lo largo de los años del siglo XXI que llevamos? ¿Cómo ha evolucionado para qué transformaciones se han producido para poder decir algo muy básico en el sentido de la autonomía, entender la autonomía como esa libertad primaria que es la capacidad de elegir el propio proyecto de vida o esa capacidad primaria para tomar decisiones relevantes para el propio futuro y que las pueda tomar uno mismo autónomamente, sin necesidad de tutelas, sin necesidad de limitaciones en el acceso a la ciudadanía política, mucho menos sin estar en esa posición de esclavitud que señalaba al principio. Si nos movemos a partir de aquí, si vamos a repensar qué ha ocurrido con la maternidad y si es posible que ahora podamos hablar de esta capacidad para elegir los propios proyectos de vida, pues tenemos que ir a los primeros años 60 y señalar lo que supuso la extensión de los métodos anticonceptivos. Algo como que es digamos, un elemento científico, un avance médico y que tuvo pues, unas grandes consecuencias, digamos, sobre la vida de las mujeres en el mundo. De entrada lo que hace es devolvernos otra imagen de la reproducción en la medida que permite a las mujeres tomar una decisión sobre la propia fecundidad y por tanto cuestionar la existencia del instinto y la existencia, digamos, del imperativo moral de tener hijos. A la vez ya otorga individualidad al sujeto. Estamos hablando de un cambio médico, pero que tiene enorme trascendencia. Las mujeres parece que adquieren individualidad en el sentido de que ya no son ese ente, digamos, colectivo, ese ente colectivo destinado estrictamente hacia la reproducción. Podríamos añadir, además de los métodos anticonceptivos, las leyes despenalizadoras del aborto, porque esto supone no solo la posibilidad de decidir sobre si ser madre o no ser madre, sino también de decidirlo cuando la gestación ha comenzado. Allí la mayoría o los ordenamientos que recogen la posibilidad del aborto con limitaciones, con más o mayores limitaciones, reconocen esta posibilidad de interrumpir la gestación y, digámoslo así, de ofrecer a las mujeres un campo mayor de autonomía. En esta evolución, que empieza, como digo, en los años 60, se suma en los años 80 las nuevas tecnologías de reproducción asistida. Y esto sí es un cambio del que todavía, digamos, no nos hemos recuperado de la sorpresa, porque ahora es posible diferenciar la capacidad de engendrar de la capacidad de gestar, y esta última de la maternidad o paternidad genética y a la vez de la maternidad o paternidad social. Es decir, una cosa es la persona que engendra, otra la que gesta, otra el que aporta el componente genético y otra el que quiere hacerse, digamos, cargo de ese niño, tiene el deseo de
de paternidad o de maternidad y al que podemos llamar social. Ahora, con las nuevas técnicas de reproducción asistida, nos preguntamos quién es la madre, aquella que da el ovocito, la que gesta, la que educa y sobre todo qué queda de las diferencias entre paternidad y maternidad. Y si nos movemos, si volvemos a la idea del instinto, del imperativo moral, de la obligación de reproducirse, del único proyecto vital, pues ahora lo que vemos es que nos hemos movido de lo que era destino e imposibilidad de elección a la actualidad en lo que parece que todos los hijos tienen que ser el fruto del deseo, de la decisión, incluso podríamos hablar de un diseño eugenésico. Ahora es posible decidir y parece que el ideal sería que esta idea de los hijos deseados y fruto de una decisión consciente. Diríamos que esto es posible, lo hace posible la técnica, pero también sabemos todos que el hecho de que se pueda elegir no significa que siempre se elija. Es decir, no significa que todos los que vienen al mundo vengan al mundo de esta manera. No siempre significa que se elija con criterios racionales. El hecho de que se pueda elegir no nos garantiza la racionalidad de la elección. Y tampoco significa que las nuevas técnicas reconozcan esta capacidad a las mujeres. Y esto voy a explicar por qué quiero decir esto. Porque en principio las nuevas técnicas reproductivas no han hecho que los ordenamientos jurídicos reconozcan lo que sería el derecho a la maternidad de una manera clara. No lo encontramos recogido en los ordenamientos jurídicos con ese nombre. Yo entiendo el derecho a la maternidad como el reconocimiento de la autonomía de las mujeres en materia reproductiva. Como tal no está recogido. Lo que encuentro en algunos ordenamientos jurídicos y sobre todo en el ámbito del derecho internacional, encuentro un nuevo concepto que es el de los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos. Por ahora, la categoría de derechos reproductivos, como digo, es una categoría todavía un poco indeterminada. Yo he traído esta definición que se puede encontrar en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y que dice: los derechos reproductivos son el derecho básico de todas las parejas e individuos, es decir, es un derecho de parejas y de individuos, a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos. La definición es vaga, es ambigua y plantea varias cuestiones. A mí, por lo menos, me plantea la cuestión o me deja perpleja que se hable de derechos reproductivos, ante los que parece que los varones y las mujeres, que los hombres y las mujeres son iguales. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo debemos entender el derecho de un varón a decidir el número de nacimientos y el espaciamiento entre los mismos? Es decir, ¿es lo mismo ser varón que ser mujer a la hora de tomar esa decisión? ¿O cómo debemos imaginar la violencia y las coacciones que puede sufrir un hombre, un varón, a la hora de tomar las decisiones sobre reproducción? Yo parto de que varones y mujeres no están en la misma posición ante el hecho de la reproducción. No están en la misma situación. Y cuando se habla de manera indeterminada, es decir, cuando parece que lo que era estaba antes en el ámbito, es decir, nos hemos ido de un extremo a otro, de lo que era
una obligación de las mujeres, ahora parece que es un derecho de varones y mujeres por igual. Pero las mujeres y los hombres no están en la misma posición porque necesariamente la gestación se tiene que producir, o el nacimiento de todos los niños se tiene que producir a través del cuerpo de las mujeres. Creo que aquí hay que ir con mucho cuidado, porque nos enfrentamos lo podríamos ver, a una tentación que se ha repetido muchas veces en las sociedades de controlar la reproducción y hacerlo menoscabando los derechos de las mujeres. Por eso yo quería enmarcar el debate en estas afirmaciones, y quería enmarcarlo también en lo que yo encontraría que los ordenamientos jurídicos deberían reconocer y no reconocen. Lo que deberían reconocer es un derecho a la maternidad, que significa el reconocimiento de que de que las mujeres son sujetos autónomos, que es un poco la historia del siglo XX, lo que nos debería es decir, lo que la historia del siglo XX nos muestra y el punto de llegada en el que deberíamos encontrarnos. ¿Y qué es lo que quiero decir cuando hablo de un derecho a la maternidad? Pues la libertad positiva de engendrar y gestar, la libertad negativa de no hacerlo y no ser constreñida a hacerlo, es decir, de no convertirse en madre en contra de su voluntad, lo podríamos decir así, una inmunidad del cuerpo frente a servidumbres. Y podríamos hablar también de un derecho pretensión. Yo entendería que prima facie es un derecho de libertad, pero también un derecho pretensión. Es decir, la pretensión de obligaciones públicas de asistencia y cuidado dirigidas a garantizar las condiciones favorables a las mujeres para que tengan hijos libremente. Yo entiendo que esto es privativo de las mujeres en el sentido, insisto, de que el nacimiento de los niños pasa necesariamente por el cuerpo de las mujeres. Y en este sentido no, la definición, el uso, la extensión del término derechos reproductivos como indistintos de mujeres y varones me deja siempre un poco intranquila, un poco inquieta. Vamos entonces, ahora sí, a la gestación por subrogación, que es, como digo, una evolución de las técnicas de reproducción, que hemos partido de lo que es el imperativo moral, el imperativo de la naturaleza, la única meta, el único fin la función social que realizaban las mujeres, y ahora nos encontramos de la imposición en el deseo, en la exaltación del deseo. Y aquí, en este marco, podría encontrar la idea de la gestación subrogada. ¿Cómo puedo interpretar el gestar para otros a partir de este marco que he señalado? Pero primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la gestación subrogada? Aquí, en este debate, hay una primera lucha terminológica, porque hay autores que hablan de gestación subrogada, en España se usa también gestación por sustitución, maternidad subrogada o maternidad por sustitución. Hay quien habla de vientres de alquiler o de maternidad de encargo. Y hay otras más posibilidades. Pero, como digo, todos estos términos ya tienen una connotación. Quien usa vientre de alquiler seguramente tiene una posición negativa en relación a una visión negativa, y gestación subrogada o por sustitución, yo prefiero estos términos más que nada porque estamos hablando de derecho también de familia, estamos hablando y no veo necesario utilizar términos despectivos por crítica que sea mi posición con la gestación subrogada. Por tanto, esta puede ser una buena terminología, subrogada o por sustitución. ¿Qué es la gestación subrogada? Es el contrato
aquí podríamos decir, me gusta más decir que es un contrato, que es una técnica de reproducción. Yo diría que es un contrato hecho posible por los avances de las técnicas de reproducción, a través del cual una mujer se presta a gestar un embrión para otros con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con la parte comitente. Es decir, la persona nacida tenga vínculos de filiación con quien ha encargado este niño, con el comitente o con lo que se denomina también padres intencionales. En un cuadro de gestación subrogada hay entonces muchos actores. Tenemos a la pareja o la persona comitente, que esto se podría hablar de paternidad intencional o maternidad intencional, el padre intencional, la madre intencional, o podría ser una pareja homosexual. Resulta a este punto resulta indiferente. En segundo lugar, la mujer gestante. En tercer lugar, podríamos hablar de los donantes de gametos, de óvulos o de esperma. Y tenemos que tener en cuenta que la mujer gestante puede ser también, la gestación subrogada se pueden hacer con sus óvulos, pero puede recibir los óvulos de donación. Y lo mismo, los comitentes pueden ser los donantes, pero pueden no serlo. Pueden ser los donantes tanto de óvulos como de espermas, pero pueden no serlo. Entonces abriríamos el círculo de actores. Podemos hablar del feto, pero si no tiene personalidad jurídica, no puede ser un sujeto de intereses y pretensiones de la misma manera que es la mujer gestante o los otros intervenientes en este acuerdo, en este contrato. Una vez nacido, tenemos que tener en cuenta que estamos obviamente ante un ser humano y prevalece el principio del interés superior del menor, que es un principio que rige cualquier normativa que se dirija a velar por la infancia, el interés superior del menor. Además de la gestante, los donantes, los comitentes, el nacido o el nasciturus, además de todos estos actores, como estamos hablando de un contrato, muchas veces hay intermediarios y muchas veces hay la intervención de abogados y de jueces, porque la gestación subrogada, y esto ya lo sabemos todos, hay un abanico de regulaciones a lo largo del mundo que hacen que se requiera muchas veces la intervención de jueces y abogados para determinar la filiación. Si pensamos en tipología de gestación subrogada, pues también aquí se usan muchas distinciones y vale la pena detenernos un momento. Por ejemplo, si atendemos a la procedencia de los gametos, es decir, si atendemos a la procedencia del material que al final constituye el embrión, hay quien distingue entre gestación subrogada tradicional y gestacional. Es decir, tradicional en el sentido de que la gestante sería también la donante de los óvulos, es decir, aportaría también los óvulos. La gestacional solo aportaría la gestación, Atendiendo al interés económico, podemos hablar de gestación altruista o lucrativa. Altruista, obviamente, sin que medie intercambio económico, y aunque esto puede significar muchas cosas, porque a lo mejor no se entiende por altruista, por ejemplo, si se pagan los gastos médicos de la gestante o si se paga el tiempo en el hospital. Todo esto sigue siendo altruista. Lo que hablamos la cosa cambia si estamos hablando de un precio, si se pone un precio a la gestación
o digamos una gratificación que supera los gastos que se corresponden a cualquier embarazo y parto. Según la territorialidad del acuerdo del contrato, la gestación subrogada puede ser nacional o internacional. Y esto es muy relevante porque obviamente la gestación subrogada se ha convertido en un problema de derecho internacional público, en el sentido de que las regulaciones son tan diversas a lo largo de los países que allí donde está prohibida, pues se produce muchas parejas o muchas personas acuden a los países donde es perfectamente legal. Y esto plantea una serie de conflictos que, como decía antes, acaban llegando a los tribunales, acaban llegando a los despachos de abogados. Atendiendo a la razón por la que se hace la gestación, hay quien distingue entre gestación médica y gestación social. Aquí estaríamos ante quien acude a la gestación subrogada por su deseo de tener hijos, algunas veces con su propio, digamos, material biológico, porque no puede, porque tiene algún impedimento, digamos, médico, o simplemente aquel que lo hace por razones, no tiene ningún impedimento médico, pero digamos que es la posibilidad más cómoda o que es lo que mejor le viene, o las decisiones que sean, o simplemente estamos hablando de una pareja homosexual que decide acudir a la gestación subrogada. No podemos decir que tengan ningún problema médico o que tengan alguna incapacidad para su reproducción. Bien, al final también es relevante una última distinción. Atendiendo al momento en que se determina la filiación, podemos distinguir entre gestación subrogada, donde la filiación se determina en el momento de la fecundación, es decir, ya cuando se firma el contrato, ya viene determinado que el nacido, cuál va a ser su filiación, la de los padres comitentes, o la determinación de la filiación se hace tras el nacimiento y en algunos casos pasado un tiempo, es decir, en algunos casos se espera un tiempo a ver cómo responde la gestante e incluso se da la posibilidad a la gestante de decidir, de cambiar de opinión, ¿no? de decidir quedarse con el nacido. Como vemos, es una tipología muy, muy variada, y también a la hora de valorar cada una de estas posibilidades, a la hora de valorarlas, es muy probable que nuestra valoración no sea igual en un caso que en otro, Pero avancemos todavía un poco más. Desde el derecho internacional, y como yo decía, esto se convierte en un problema de conflicto entre países, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, ya en el 2012, alertaba sobre la necesidad de tener un documento internacional que permita solucionar todas las cuestiones, todos los conflictos que esto genera. A la vez, en esta conferencia se identificaban 4 tendencias, que si pensamos en las regulaciones sobre la gestación subrogada, nos dan el mapa de posibilidades. Dice, habrían países, y esto se ve muy bien en Europa, sin salir de Europa, habrían países que recogen una prohibición expresa de estos acuerdos. La gestación subrogada está prohibida expresamente en países como Alemania, España, Francia o Italia. Hay una prohibición expresa. Hay otros países que han optado por una regulación permisiva, es decir, una regulación permisiva, pero solo, digamos, cercana a la modalidad altruista de la gestación subrogada. Se puede gestar para otros si se hace de manera altruista en países como el Reino Unido o como Portugal, Grecia, Australia. Es
Es decir, no es posible la gestación lucrativa, pero sí que se contempla esta posibilidad de que uno altruistamente quiera gestar para otra persona. Uno, si hablamos de una mujer. En tercer lugar, hay la regulación permisiva, que se dirige permisiva en relación, perdón, en relación a que en estos países sí que se permite una contraprestación económica. Es el caso de Israel, Rusia, Ucrania, India, Estados Unidos. Concretamente en España, muchos españoles, o un buen número de españoles, han viajado, por ejemplo, a Ucrania. Este ha sido un destino que en los últimos tiempos pues, se ha puesto, podríamos decirlo así, muy de moda a la hora de buscar madres gestantes. Y al final también hay un grupo de países muy amplio, a lo mejor este es el grupo de países más amplio, donde no hay una regulación expresa, no está prohibido ni está permitido. No está prohibido ni está permitido. Creo que este es el caso de Argentina, pero ustedes me lo dirán mejor cuando abramos el debate. Sí, yo les pongo el ejemplo de la regulación española y del caso español. Y les voy a decir lo que pasa en España. En España, en el 2006, ya en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, en el artículo 10, ya se declara que la gestación por sustitución es nula de pleno derecho. El contrato por el que una persona se presta a gestar con precio o sin precio para otro es nulo. El artículo dice: la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será siempre determinada por el parto. Y aquí estamos en la representación más tradicional de la maternidad. Es decir, antiguamente se decía que mater sempre certa est. Esto es, que la maternidad era cierta y lo que era incierto era la paternidad. Pero si nos damos cuenta, con la reproducción asistida y con la gestación subrogada, al revés. Es decir, ahora podemos saber quién es el padre biológico. Podemos determinarlo con exactitud quién es el padre biológico. Pero podemos determinar con exactitud quién es la madre, si la portadora, la donante del óvulo o la gestante. Es decir, esta es una pregunta que nunca antes de que existiesen estas técnicas no las habíamos representado, porque era evidente quién era la madre, porque la gestación cambia a la mujer no solo internamente, sino también a la vista de los demás. Y era evidente quién era la madre, pero la gestación subrogada altera radicalmente esta idea. Sin embargo, como digo, el derecho español insiste para la identificación de la filiación, la asignación de la filiación, según esta ley que es del 2006, lo que lo determina es el parto. De manera que partimos de aquí, partimos de una prohibición que la podemos acompañar de la normativa que ya existía en España, incluso antes de que existiesen las nuevas técnicas de reproducción. Me refiero a lo que dice el Código Civil en España sobre lo que son los contratos con causa ilícita. Pues la gestación subrogada sería un ejemplo de un contrato con causa ilícita, porque no puede ser objeto del contrato cosas que están fuera del comercio de los hombres, dice el Código Civil español, y añade, y lo quiero también señalar aquí, que la filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. Por naturaleza o por adopción. Puede ser matrimonial o no matrimonial. Y tanto una como otra, la matrimonial, la no matrimonial, así como la adoptiva, dice el Código Civil español, surten los mismos efectos. Es decir, en España no hay diferencia entre hijos naturales, hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, hijos naturales o hijos adoptivos. Pero lo que sí que hay es esta prohibición, que la traigo porque me imagino que estará igual en el derecho argentino, que es la existencia de
de contratos con causas ilícitas como sería este, ¿no? Como sería el contrato de subrogación. Y lo mismo puedo decir del Código Penal. En el Código Penal, en España, ya se tipificaba con anterioridad a la posibilidad de la gestación subrogada, la suposición de parto, ocultar o entregar a terceras personas un hijo o la compraventa de niños, quien entregue a un hijo por compensación económica. Son, como digo, un tipo de normativas que creo que se repiten en la mayoría de ordenamientos y que son anteriores a la gestación subrogada y nos muestran cómo el legislador contempla la situación y cómo la gestación subrogada altera un principio que era un principio que nos venía prácticamente desde el derecho romano, el de la certeza de quién es la madre, ¿no? Perdón, antes de llegar aquí, una cosa más. Si este cuadro es claro por lo que se refiere al derecho español, la gestación subrogada está prohibida, es nula. También tenemos que, en este momento, detenernos y pensar en los límites del derecho, ¿no? En los límites del derecho a veces para limitar determinadas conductas que la sociedad considera, es decir, las considera aceptables o incluso no las ve, digamos, como nada, las ve incluso como algo popular, algo razonable, ¿no? Y a veces cuando esto ocurre, el derecho un poco se aparta de las tendencias sociales y tiene capacidad limitada para el control de determinadas tendencias que se producen o de determinados cambios sociales. Esto lo digo porque nosotros podemos pensar la gestación subrogada antes de que ocurra como un proyecto de que pueda ocurrir y pensar, como piensa el legislador español, esto está prohibido y es decir, está prohibido y lo vincula como al hecho de la dignidad del niño y de la dignidad de la mujer. A esto vamos en la última parte de la exposición. Pero también tenemos que pensarlo, la gestación subrogada, no solo como un proyecto de algo que puede ocurrir, sino como algo que ya ha ocurrido, haya ocurrido, ya que el derecho debe dar respuesta. En España, a pesar de la prohibición, los notarios, los registradores, se han encontrado con muchos problemas a la hora de recibir peticiones para la asignación de filiación, para la determinación de filiación de niños que habían nacido por gestación subrogada en el extranjero. De manera que el legislador tiene que resolver una cuestión que empezó a verse primero como un goteo, algunos pocos casos, y cada vez estos casos van aumentando y se mantiene un ritmo de demandas de reconocimiento de filiación. En este sentido, en el año 2009 se optó por una medida, digámoslo así, salomónica. Dice, sí, la gestación subrogada está prohibida, pero la Dirección General de Registros y del Notariado, que es la que se ocupa de, como digo, de registrar la filiación de las personas en España, emitió una resolución en el 2009 dando pautas para este tipo de casos que se producían de niños nacidos fuera de España por la técnica de la gestación subrogada. Y venía a decir que el notario tendría solo que verificar que la filiación ya venía determinada por el país donde se había producido el nacimiento. Es decir, si había sido en Estados Unidos y en Estados Unidos ya se había asignado esa filiación a los padres comitentes, pues ya el notario no tenía que modificar o que hacer mayores averiguaciones.
que esto no vulneraba el orden público, que no permitir la filiación podría suponer una vulneración del principio de igualdad, porque si hubiese sido una mujer, no se le hubiese puesto problemas, pero como estábamos hablando, y esto se hace también en relación a una reclamación de una pareja homosexual, estamos hablando de dos varones, sí que se les pone impedimento y que tiene que ser todo igual. En cuarto lugar, la Dirección General de Registros y del Notariado decía que primaba el interés del menor, porque ya estamos ante el hecho, ¿no?, consumado, ya estamos ante la persona nacida, dice prima antes que el artículo de la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que como les he dicho la prohibía. Y no cabe afirmar fraude de ley, porque los comitentes, los que exigen la inscripción del niño como hijo suyo, han actuado de acuerdo con una legislación que es propia del otro país, es decir, han realizado una actividad totalmente legal fuera del país, pero totalmente legal en un país que podría ser europeo o podría ser, como digo, Estados Unidos. Esta resolución fue rápidamente anulada por sentencia del juzgado de primera instancia de Valencia, y fue también anulada por sentencia del Tribunal Supremo en el 2014, quien volvió a reiterar la idea de la indignidad del mecanismo de la gestación subrogada, la idea de que no es posible aceptar la filiación sin observar cómo han sido las condiciones en que esta filiación se ha hecho, y de alguna manera afirmar reafirmar esta prohibición tajante de la legislación española. No obstante, acababa la sentencia, o en uno de los considerandos de la sentencia, insistía en la prohibición de abandonar a los niños, es decir, o dejar a los niños sin la tutela necesaria, como diríamos, de subordinar el principio fundamental del interés superior del niño. La prohibida, pero se tiene que encontrar una salida a que garantice la tutela del nacido. Y aquí, al final, la conclusión de cómo se regula la situación en España, la conclusión es que, por un lado, está prohibido, pero por otro, se sigue la instrucción, no esta instrucción que les decía del 2009, sino una instrucción posterior, que es del 2010, que es de nuevo sobre el régimen registral de filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, y que hace un mecanismo de registro más complejo, pero al final es un mecanismo de registro. ¿Qué es lo que dice esta instrucción? Pues dice que para hacerla efectiva la inscripción de filiación se requiere una resolución judicial. La resolución judicial tiene que determinar la filiación del nacido sin vulnerar los derechos del menor ni de la madre gestante. ¿Qué se refiere? Se refiere a la capacidad de la madre gestante, fundamentalmente, de prestar el consentimiento de forma libre y voluntaria. Es decir, la resolución judicial tendría que mostrar que esto ha sido así, que la gestante ha acudido libremente ha prestado su consentimiento libremente. La resolución judicial, además, tiene que ser firme. Los consentimientos tienen que ser irrevocables o tiene que haber transcurrido el plazo de revocación. Y en cualquier caso, tiene que constar en toda la documentación la identidad de la gestante. La legislación española queda de esta manera. La gestación subrogada está prohibida, no se puede hacer en el territorio español. Si se hace en el territorio, en un país extranjero, allí donde esté permitida,
cuando la pareja comitente quiera llegar a España y quiera viajar a España con la inscripción del niño como hijo propio, tendrá que obtener previamente una resolución judicial que tiene que entrar a determinar todos estos elementos. Como ven, no es digamos, un sistema, y esto lo digo, que ofrezca una gran seguridad jurídica, porque estamos siempre a expensas de la resolución judicial, pero es una vía libre para hacer frente a una situación en que el derecho, insisto, tiene que mostrar una cierta humildad. Y una cosa es ver la gestación subrogada antes de que se produzca, y otra cosa es ver la situación de la gestación subrogada una vez tenemos el nacido. Los actores han cambiado y prevalece al final este principio del interés superior del menor. Así queda en la regulación española, y esto creo que puede servir un poco de ejemplo, porque creo que se repite en muchos países. Se prohíbe, pero se crea una vía de reconocimiento de aquellos hijos nacidos en el extranjero. Si me voy al derecho internacional, podría hacer un paralelismo como lo que les he dicho sobre España. Yo podría hablar de normas que están en el orden internacional y que recogen simplemente una prohibición incluso antes de que existiera la gestación subrogada. ¿Y por qué recogen una prohibición? Porque simplemente nos dicen que a lo mejor como el convenio de la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina que les pongo aquí, pues simplemente es un documento en el que yo encuentro un artículo que dice: el cuerpo humano y sus partes como tales no deberían ser objeto de lucro. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida familiar o de su vida privada. Por ejemplo, es una de las cosas que dice la Convención Europea de los Derechos Humanos. O puedo ir al convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y encuentro un artículo, el artículo 21, que dice el cuerpo humano, que dice la dignidad del ser humano con respecto a Dice: los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso las de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación. O, por ejemplo, podría hablar también del artículo 71 del Convenio de Derechos del Niño, cuando dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento. Y esto también es muy relevante para resolver los conflictos que vienen a posteriori. En cualquier caso, no tenemos todavía un documento internacional, porque no puede haberlo, porque no hay un acuerdo entre los países sobre esta técnica reproductiva. Traigo, para casi acabar, pero me queda todavía una pequeña parte, traigo un poco de jurisprudencia que ilustra la idea que les quiero transmitir. Si bien tenemos, y también lo tenemos desde parte del orden de la normativa internacional, de los convenios internacionales, una primera idea, que es la idea de prohibición de la gestación subrogada, también tenemos que, cuando esto se transforma en un conflicto ante los tribunales alientan a proteger el interés superior del menor y alientan a no crear vacíos o no dejar de nuevo al menor sin tutelar. Esto se ve muy bien en el caso Menenson contra Francia y lo mismo Lavas contra Francia, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda a Francia que los acuerdos de gestación por sustitución son legales en los países donde se llevan a cabo, que los padres
en algunos casos que pretenden el reconocimiento, en algunos casos son padres biológicos, porque han sido donantes. Aunque ya les digo que en otras sentencias posteriores, ni siquiera el hecho de que sean biológicamente padres o no es relevante. Y sobre todo lo que hace el tribunal es decirle a Francia que no da ninguna opción a la atribución de filiación a las niñas, es en el caso Ménelson, a favor de los ciudadanos franceses, y que eso no puede ser. Es decir, los niños no se pueden quedar en un limbo. En este caso, los niños ya estaban en Francia, vivían con los comitentes como padres, y sin embargo no había posibilidad de reconocimiento, y el tribunal le recuerda a Francia o conmina a Francia para que esto cambie, que esto no sea así. De manera que nos movemos entre el polo de la prohibición y el polo ya de la justicia del caso concreto en el que el juez se encuentra ante una situación que tiene que gestionar. Y ahora sí paso a la última parte de mi exposición, porque tenemos primero les hablaba esta introducción de dónde partimos, hemos hablado también de la regulación de lo que es la gestación subrogada y de su regulación en el derecho positivo, pero creo que para terminar necesitaríamos tener alguna reflexión o cómo la podemos valorar, es decir, ¿qué nos parece? ¿Qué es lo que pensamos y de qué plataforma nos aproximamos a la gestación subrogada? Yo les diría que yo me aproximo desde la plataforma de esta historia de lucha por los derechos de las mujeres que se desarrolla a lo largo del siglo XX y que significa su reconocimiento como ciudadanos. Y entonces me planteo, ¿estamos ante una nueva opresión, mercantilización del cuerpo de las mujeres? ¿O estamos ante una situación de afirmación de autonomía, de control del propio cuerpo? Es decir, visto desde esta lucha que se realizó en el siglo XX, ¿dónde nos situamos? ¿Es opresión, es mercantilización o es autonomía y control del propio cuerpo? Les diré que sobre esto hay un debate en el seno en el ámbito de la filosofía del derecho, en el ámbito de la filosofía política, en el ámbito también, si queremos, del feminismo. Una jurista israelí, Carmen Shalev, expuso sus teorías y se ha hecho, digamos, ha tenido mucha resonancia, en las que partía desde una perspectiva, ella se considera a sí misma feminista, y nos hablaba de la fuerza emancipadora de las técnicas de reproducción. Decía Shalev que las técnicas de reproducción permiten la liberación de las servidumbres del cuerpo. Es decir, ahora nos encontramos en un momento en que las mujeres nos habríamos liberado de las servidumbres del propio cuerpo, de lo que se llama el reloj biológico, incluso de la gestación y sus cargas. Uno podría, también una mujer podría liberarse de la gestación, obviamente a través de otra, pero podría liberarse de la gestación. Los óvulos se pueden congelar, ¿no? Y, digamos, nos liberamos justamente del reloj biológico. Las nuevas técnicas de reproducción hacen posible el deseo de tener hijos genéticamente propios. Es decir, hemos avanzado hacia la posibilidad es decir, en un momento parece que la alternativa a los hijos propios es la adopción, pero ahora aquí el abanico se abre y podemos tener hijos genéticamente propios con otros mecanismos, incluso más allá de cuando el reloj biológico se ha parado, ¿no? Las nuevas técnicas tecnológicas, las nuevas tecnologías consienten el paso así de la libertad negativa, es decir, el derecho a no reproducirse, que es lo que daban los métodos anticonceptivos, o la intervención
del embarazo, ¿no? La intervención de la reproducción, a la libertad positiva. Ahora estamos ante el derecho de reproducirse cuándo, con quién y con los métodos que se deseen. Y, como digo, Shalev se inclina a pensar que estamos verdaderamente ante una liberación, ante una plataforma de liberación de las mujeres. Ahora, la maternidad de sustitución se presenta a sus ojos, a los ojos de Shalev, como un medio de empoderamiento de las mujeres. Y todavía más, sostiene que es la maternidad libre por excelencia. Ahora es el derecho, la libertad de engendrar y gestar, pero ya no solo es como algo que es privativo de las mujeres, sino lo podemos construir como el derecho a un hijo que es reconocible tanto a varones como a mujeres. Y en este sentido, permite situar a varones y a mujeres en pie de igualdad. Estamos, como decía al principio, ante el ideal de que todos los hijos son el fruto de la decisión libre, nunca del destino o de la improvisión o de la imprevisión. Y si lo vemos así, como dice Shalev, pues si vemos esta situación de sujetos autónomos que deciden libremente contratar el participar en el contrato de subrogación, parece que las medidas, que las normativas jurídicas, que las prohibiciones, que las limitaciones resultan paternalistas. Porque si estamos ante sujetos, como digo, autónomos que libremente utilizan la técnica del contrato, pues podría parecer exactamente esto, podría parecer que los ordenamientos jurídicos se inmiscuyen también en algo que es privado, se inmiscuyen en decisiones privadas que toman personas o actores que lo hacen libremente. Por otra parte, se nos dice también que estamos ante un contrato en el que todas las partes salen ganando. Dice, no hay nadie que se haya beneficiado a costa del perjuicio de otro, sino que todas las partes salen ganando. Y sin embargo, yo diría, y también esto lo pienso en respuesta a lo que dice Shalev, yo les diría que esta argumentación nos podría venir igual si nos encontrásemos ante un contrato de compraventa de niños. Perfectamente podemos entender que en un contrato de compraventa de niños todas las partes del contrato pudieran salir ganando. Y esto puede ser así, es decir, puede ser que sea una madre que no tiene recursos y que salga ganando porque vende al niño y sale de su situación de precariedad, y los comitentes pueden ser buenísimas personas que tienen un gran deseo de niño, y el niño sale ganando porque encuentra un futuro y una vida. Y estamos ante un contrato de compraventa de niños, y creo yo que tenemos buenas razones para oponernos a los contratos de compraventa de niños, aunque todas las partes pudieran, en el caso concreto que estuviésemos estudiando, pudieran salir ganando. En este sentido, yo creo que una idea que tendríamos que nos puede servir para valorar la gestación subrogada es entender que que en la igualdad en el contrato, y voy a moverme antes, me voy a quedar aquí, yo diría que las partes que intervienen en el contrato, no todas aportan lo mismo, porque hay quien aporta dinero, quien aporta el deseo de ser padres, quien aporta óvulos o quien aporta esperma, pero hay una persona que aporta su propio cuerpo, Es decir, y si solo pensando que el cuerpo, que yo soy algo separado de mi cuerpo, ¿no?
solo representando a las mujeres como si fueran contenedores diversos de su esencia, es decir, jugando con esta separación, podemos pensar que las partes aportan cosas que sean parangonables o que sean comparables. En este sentido, yo creo que si pensamos en el contrato de subrogación y nos preguntamos esto qué supone para las mujeres, yo creo que el único contrato de subrogación que pueda ser respetuoso con el contrato, con la autonomía de las mujeres, con el estatus que las mujeres han ganado después con muchísimo esfuerzo a lo largo del siglo XX, con la autonomía que las mujeres han conquistado, con la ciudadanía política que las mujeres han conquistado, tendría que ser un contrato que no minimizara sus derechos. En este sentido, de entrada debería ser reversible, es decir, no podría constituir la renuncia anticipada a la titularidad de un derecho. En ningún caso la gestante puede renunciar a la maternidad antes de producirse el nacimiento, porque esto sería renunciar a algo que se produce, que hay ordenamientos, como yo les apuntaba antes, en Grecia, donde la filiación ya se reconoce a la firma del contrato. Esto es un retroceso en algo que era evidente que pertenecía al espacio de las mujeres, que es la concepción primigenia de la maternidad. De manera que tendría que ser reversible y sobre todo no tendría posibilidad de cláusulas abusivas. ¿Qué entiendo por cláusulas abusivas? Entiendo que si en un país es legal el aborto, el contrato de subrogación no puede prohibirlo. No puede prohibirlo porque si el aborto es legal, allí donde es legal, está basado también en la concesión a las mujeres de la capacidad de decidir su propio futuro, es decir, su propio plan de vida. Y no puede hacerse esta restricción. No puede hacerse, por ejemplo, al contrario, no puede obligarse a la mujer a hacerlo si se descubre que el feto lleva malformaciones. No es posible, porque esto sería pensar en la mujer como un instrumento y no como un sujeto, no como un sujeto que tiene derechos y que no los puede perder con la complacencia del ordenamiento jurídico. Lo mismo podría decir, por ejemplo, de la obligación a someterse a la miocentesis, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que si el contrato recoge todas estas cláusulas, que yo no veo cómo no las pueda recoger si es respetuoso con los derechos de las mujeres, yo me pregunto si al final no estamos ante un contrato que acaba siendo un contrato de contraprestación. Es decir, que al final solo se puede verificar cuando ya tengo al nacido. Y cuando ya tengo al nacido, no estamos entonces ante un contrato de compraventa. No nos encontramos ante un contrato de compraventa y de nuevo diría, no tenemos serias objeciones a los contratos de compraventa de niños. Yo lo concretaría todavía más y les diría que mi idea es que la prohibición de la maternidad de sustitución no es una prohibición dirigida contra el derecho a la maternidad, o mejor dicho, contra el derecho a gestar libremente, que yo creo que eso es un derecho que las mujeres tienen. Si las mujeres pueden abortar, las mujeres pueden gestar libremente, y lo pueden hacer. Es decir, es algo también en la que la intervención del Estado me parecería mal. Lo que no es posible es vender el producto de la gestación. Eso es lo que me parece que no es posible. Y esto lo digo no desde una posición de exaltación de la maternidad natural, sino desde una posición en la que pienso en que la gestación, lo digo mejor así,
Stuart Mill, el filósofo, en el ensayo sobre la religión decía que era irracional e inmoral que el hombre siguiera la naturaleza como criterio de sus acciones. Decía Stuart Mill que en la naturaleza ocurren cosas que para el hombre están prohibidas moral y jurídicamente. Yo lo que les digo es que si la naturaleza no pide nada para ser padres, es decir, cuando la paternidad es natural y no precisa la intervención de terceros, no se pide nada. Cuando la maternidad no es natural, como es el caso de la adopción, sino que se exige la intervención de terceros, no puede abandonarse a los intereses privados y no puede abandonarse a las leyes de la oferta y la demanda. Y esta sería un poco mi conclusión, que creo que es intrincada porque he intentado dar cuenta de la situación, pero también expresarles mi posición extremadamente crítica con la gestación por subrogación. Y lo dejaría aquí, que creo que he hablado muchísimo, ahora que veo el tiempo, y estoy abierta a cualquier pregunta, consideración que me quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Cristina. Recuerdo a todos y todas que si tienen alguna cuestión que quieran consultar o aportar, está abierto el chat para que lo podamos canalizar por esa vía. Exactamente como decías, Cristina, en Argentina no hay una ley que prohíba la gestación por subrogación, pero bueno, sí el Código Civil establece que la madre legal del niño va a ser aquella mujer que lo traiga al mundo. Entonces, por ahí me interesaba volver a eso, a esa laguna legal que por ahí genera prejuicios entre esta postura de una defensa de un orden natural y la cosificación de los cuerpos gestantes que vos mencionabas hace un rato. Ese debate, si se quiere, moral, ¿verdad? Acá estoy recibiendo algunos comentarios. En primer lugar, de agradecimiento por tu exposición. Erika, nos preguntás, me menciona un caso en el que, por ejemplo, si una gestante no es quien dona el óvulo y si la madre que quiso ser madre podría la gestante arrepentirse y quedarse con la maternidad del niño. Esto respecto de esta última parte que estabas comentando. Es decir, ¿contesto? Sí. Bueno, la gestación por subrogación lo que tiene es un gran potencial de conflicto. Si pensamos en los actores, en las cosas que pueden suceder en una gestación y las cosas que pueden suceder en un parto, y las parejas que son comitentes y a lo mejor en los 9 meses que dura el parto, pues a lo mejor se separan o a lo mejor uno aporta esperma y el otro no aporta nada y hay ya una amplia jurisprudencia en los países donde se da y también en los países donde no está permitida, donde está prohibida en relación a la inscripción de los niños. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando hay veces que, lo digo, yo quiero posicionarme en relación a la gestación subrogada. Y me quiero posicionar, como les he dicho, insistiendo en la humildad del derecho, sabiendo que el legislador puede legislar, pero si a todos nos parece estupendo que determinado cantante o artistas, en España esto ahora es una cosa muy común, pues de alguna manera tengan, por ejemplo, es muy común tener gemelos, ¿no? Directamente se encargan gemelos o mellizos y se encargan en Estados Unidos y aparece con 2 niños y esto la sociedad lo ve bien, pues
el derecho tiene que mostrarse un poco humilde ante estos cambios sociales. Por otra parte, quiero resignar, y lo que muestro es los peligros para los derechos de las mujeres. Si alteramos, si tradicionalmente se ha considerado que la madre era la mujer que daba luz al niño, la gestación subrogada no puede alterar eso, no puede alterar eso. No puede, es decir, no podemos introducir un mecanismo en el cual yo renuncio antes de que el niño nazca, renuncio a esto. Yo creo que para mantener los derechos de la mujer intactos, esta renuncia solo se puede hacer cuando el niño está nacido, que es con lo que se hace cuando se da un niño en adopción. Es decir, a que se da un niño en adopción no se da en adopción, se da cuando está nacido, no se da antes de que vaya a nacer. No hay un contrato que permita esto, que permita darlo antes de que vaya a nacer. Y no creo que se debiera introducir esta posibilidad con la gestación subrogada. Esto se hace, por ejemplo, es el caso de Inglaterra. En Inglaterra funciona así. En Inglaterra está regulada la gestación subrogada altruista y con una serie de cláusulas, y entre las cláusulas está que solo se puede renunciar en el momento en que haya nacido. Y se puede renunciar, y entonces se está pensando, por ejemplo, en que una hermana quiere gestar por otra, que una madre quiere gestar por la hija, situaciones así. Pero no se le niega el derecho a la mujer, el derecho que cualquier mujer tiene que pueda ser gestante, que es el de quedarse con el bebé. Y yo creo que tendría que ser así. Si la regulación fuera así, se producirían menos casos, claro, porque es un riesgo el que se corre. Es un riesgo, pero yo creo que debería ser así. Que se debería... el contrato o la regulación, por ejemplo, inglesa me parece una buena opción. Bien, y respecto de lo que comentabas, emparentando con el tema de la legalización del aborto, contarte bueno, que en Argentina recientemente está ahora en debate en el Congreso de la Nación una ley para legalizar el aborto. Tenemos una pregunta acá que hace referencia a la anotación del nacido bajo las técnicas de subrogación. ¿Qué nos puedes decir de eso, el procedimiento de anotación del nacido? Eso es al final, instados desde las normativas internacionales y también desde el propio tribunal, tanto desde los tribunales internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como desde el Tribunal Supremo Español, al final se llama, como yo decía, a proteger el interés superior del menor. Y claro, se recrea una situación en que la gestante no quiere al nacido, no lo quiere, y en el país de donde viene reconocen que no es la madre. Los comitentes quieren al niño, El niño se le tiene que asignar una filiación, es decir, no sería razonable que les quitaran al niño y lo dieran en adopción. Entonces, a veces a algunas parejas se complica muchísimo porque la legislación española exige una resolución judicial. Entonces hay que ir al juez y pedirle al juez que ratifique la posibilidad, que conceda la posibilidad de la inscripción en el registro como de la inscripción de la filiación. Y esto requiere que el juez se certifique, dice quién ha sido la madre gestante, que quede evidente quién ha sido la madre gestante. Esto, digamos, que debe quedar en el expediente, y tiene que quedar también evidente que él ha sido madre gestante totalmente libre de ningún tipo de presión y que libremente ha decidido renunciar a la maternidad. Entonces, insisto, lo que se hace es una prohibición general y una vía abierta a través de regulaciones que no tienen fuerza de ley, pero que son instrucciones a los notarios
reglamentos. Una cosa muy típica del derecho español, que a lo mejor las cosas importantes están más en los reglamentos que están en las leyes. Bien. Acá tenemos un aporte, no sé quién lo hace porque me sale un número en vez de un nombre de quien hace el comentario que lo emparenta con el trámite de adopción o de la anotación de un niño adoptado. Acá Graciela Anselmi te pregunta, Cristina, ¿por qué pensás que la gestante no ejerce la autonomía de la voluntad y solicita una compensación? Es decir, sí, como es en mi caso, yo entiendo que algunas veces me he ocupado del problema del aborto y yo sostengo sostengo que la posibilidad de interrumpir la gestación es una cosa que pertenece al ámbito de la libertad de las mujeres. Considero que es un derecho y considero que si no, que allí donde no se permite, pues no se reconoce a las mujeres como sujetos autónomos. Es decir, hay ordenamientos que se permite, pero que tiene que ir uno a hablar con un juez o que tiene que hablar con una consultoría, con unos médicos. Es decir, son todo procedimientos tutelares, como pensando que la mujer no es capaz de decidir por sí misma. Me parece también una intromisión en la libertad de cualquier ser humano para construir sus propios planes de vida, porque qué cosa podemos pensar que cambie más el proyecto de vida de alguien que tener un hijo. Entonces yo parto de esa idea en relación a la legislación del aborto. Y entonces me he planteado, como creo que puede plantearse cualquiera, si yo soy partidaria de que alguien pueda interrumpir el embarazo libremente, ¿cómo voy a estar por la prohibición de que alguien pueda gestar libremente? Es decir, no es contradictorio pensar que alguien puede interrumpir la gestación, pero no, y ahora poner limitaciones a la posibilidad de gestar libremente. Entonces yo lo que le digo es que esa no es mi planteamiento. Yo pienso que las mujeres pueden gestar libremente, que es lo que han hecho, algunas han hecho o han podido hacer, y que seguramente en la historia hay muchos casos de mujeres que han dado sus hijos a otras personas, e incluso podemos imaginar que lo han encargado y la cosa ha ido así y han renunciado. Y también yo tengo en la cabeza un futbolista que parece ser que tiene un niño y prácticamente lo tuvo con una mujer, pero la mujer ha desaparecido, por lo tanto ha renunciado al niño. Y todas estas cosas son posibles y entran dentro, no son loables, pero entran dentro del ámbito de la autonomía de la mujer. ¿Cómo puedo entonces estar en contra de la gestación subrogada y estar a favor del aborto? Yo lo que digo es que yo no estoy en contra de que se pueda gestar libremente, estoy en contra de que uno pueda hacer un contrato en el que el objeto del contrato sea un niño. Eso es lo que me parece. Y me parece que si el contrato de subrogación se articula con todas las cláusulas que yo he dicho antes para mantener intactos los derechos de las mujeres, acaba siendo un contrato en el que lo que se da es un producto. Y en esto me parece que una legislación como la inglesa ha llegado a la misma conclusión que he llegado yo, o yo me he inspirado con la legislación inglesa, en el sentido que dice, bueno, la única posibilidad de aceptar esto es que sea altruista, porque si es a cambio de precio, no estamos más que ante una situación de compraventa de niños. Entonces, una mujer es libre de gestar, y el ordenamiento no puede poner limitaciones a esto, pero lo que no es libre es de hacer un contrato lucrativo con el producto de la gestación. Esa es mi posición. Bien, muy bien, Cristina. Te agradezco nuevamente y especialmente por haber encontrado una fecha para poder dar
dar esta charla para nosotros. Así que, bueno, les recuerdo a todos que esta y todas las actividades de capacitación que hacemos desde el instituto van a estar en nuestro canal de YouTube. Les voy a dejar el link en el chat ahora. Agradezco la participación de todos y todas, en especial nuevamente de Cristina, desde España, que ha sido muy enriquecedor tenerte con nosotros. Así que los saludo, hasta la próxima y eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias a todos.